¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una semana más a este vuestro canal y hoy os traigo un vídeo mucho más reposadito que estos últimos que hemos estado haciendo en estas últimas entregas, donde hemos estado haciendo un poquito de videoblog y demás. Así que en este vídeo, ¿de qué vamos a hablar? Pues seguramente si estás viendo este vídeo es porque sueles consumir habitualmente contenido, digamos, de la comunidad fitness en español, ¿no? Como consumes ese tipo de contenido, pues los algoritmos te recomendarán vídeos sobre este tema, ¿no? Y seguramente si repasas un poquito los principales creadores de contenido, los principales referentes de este tipo de contenido, valga la redundancia, te darás cuenta que lo que más se lleva últimamente, de lo que más se habla, de lo que más se crea contenido últimamente es el culturismo. Así que en este vídeo lo que vamos a tratar de hacer es daros motivos por los que yo creo que el culturismo es tan popular ahora mismo en España. Bien, los más viejos del lugar seguramente recordaréis que esto no siempre ha sido así. Durante muchos años, en lo que esto era lo que era la comunidad fitness en español, no se creaba contenido en relación al culturismo ni se consumía contenido en relación al culturismo. Generalmente los principales creadores de contenido en español hacían otro tipo de contenido, más lifestyle, más contando un poco su día a día y demás. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el paradigma ha cambiado. Ahora mismo es el contenido más popular, es lo que más se ve, lo que más se crea y lo que más se consume. ¿Y por qué sucede esto? He intentado resumir un poco una especie de reflexión, ¿no?, que quiero compartir con vosotros sobre este tema. Motivo número 1, lo excepcional. He querido titular este motivo como lo excepcional. ¿A qué me refiero con lo excepcional? Me refiero que de cara a la audiencia, de cara al espectador, lo excepcional siempre vende mucho más que lo común, que lo corriente. Siempre es mucho más atractivo ver algo que se sale de la norma, que se sale de lo común. A nadie le interesa ver algo que es muy cotidiano, algo que puede ver en su vida diaria con mucha facilidad. Siempre es mucho más atractivo, siempre atrae mucha más atención ver algo que es excepcional. Y dentro del fitness, el culturismo es lo excepcional. ¿Por qué? Porque si tú coges a toda la gente, a todas las personas que podemos hacer deporte de manera habitual o tomarnos el gimnasio más o menos en serio, esos son un 99%, pero hay un 1% que son los culturistas, que son los que van más allá, los que van al extremo. Aquí no vamos a entrar en sustancias, no sustancias, cuestiones de mérito, ni mucho menos. Pero sí es cierto que llama siempre la atención, entra por los ojos. Si tú entras en tu Instagram y entras en la lupita y de repente aparece un tipo con un cuerpo descomunal, con una masa muscular extraordinaria y un porcentaje de graso mínimo, eso te va a llamar la atención mucho más que un físico como puede ser el mío o el del 99% de los mortales, que es un cuerpo normal y corriente, que no llama la atención a pesar de que esa persona pueda tener un carisma excepcional a la hora de crear contenido. Por tanto, lo excepcional siempre llama la atención. Entonces eso hace que el culturismo sea ahora mismo un contenido muy popular. ¿Por qué? Porque es excepcional, es el extremo, es lo máximo, es el físico llevado al extremo, y eso siempre va a llamar la atención. Esto pasa en todas las disciplinas deportivas. La gente prefiere ver Fórmula 1 antes que una competición de karting regional. La gente prefiere ver la Champions League antes que una liga regional. Pues aquí pasa lo mismo. La gente prefiere ver a una pedazo de bestia que mueva 400 kilos en peso muerto y esté completamente doblado, que ver a una persona como puedo ser yo, que mueve cargas normales y tiene un físico más o menos normativo. Evidentemente, a poco que vayas al gimnasio siempre vas a estar por encima de la media, porque la media es no hacer nada, pero lo excepcional siempre va a llamar mucho la atención. Una persona con una fuerza extraordinaria y un físico extraordinario va a llamar mucho la atención y va a ser mucho más popular que una persona que tenga un físico normal. No quiero decir que esto signifique que personas que no tengan un físico excepcional no puedan crear contenido, dedicarse a eso, pero evidentemente si tú repasas los creadores de contenido, que ahora mismo todos se ven envueltos en preparaciones de culturismo o algo relacionado con el culturismo, todos tienen físicos muy por encima de la media, físicos muy avanzados, físicos extraordinarios, y eso hace que toda esta industria del culturismo ahora mismo sea muy popular. ¿Por qué? Porque es lo excepcional, lo extremo. Motivo número 2, da sentido a tu contenido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te dedicas al culturismo, le das sentido a todo lo que haces. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo final, tienes un recorrido, un camino marcado, un camino que seguir hasta un objetivo final, que es dicha competición. Por tanto, eso le da mucho más sentido y mucho más recorrido, le da estructura, te da un relato a todo el contenido que tú crees, ya sea tu canal de YouTube, ya sea tu cuenta de TikTok o tu cuenta de Instagram. Al dedicarte a eso, al dedicarte a una disciplina deportiva, eso te va a dar un recorrido, te da un camino, te da un objetivo final, y entonces le da mucho más sentido, le da mucho empaque como historia que contar, porque al final esto es entretenimiento y tenemos que contar historias a la gente. Ese relato queda muchísimo más redondo. ¿Por qué? Porque la gente te sigue y sabe y rápidamente entiende que tú estás recorriendo un camino muy concreto, que es: me estoy preparando para una competición
repetición. Entonces la gente a eso le gusta, le atrae. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Es un relato, tiene una estructura muy fija, muy fácil de leer y muy fácil de seguir. Sin embargo, un canal como puede ser el mío, que es mucho más ecléctico, básicamente porque yo soy así, quiero hablar de muchas cosas distintas a la vez, me gustan muchas cosas, entonces quiero meterlo todo, y entonces pues quizás pierde esa estructura, pierde esa redondez, ese relato que tienen canales que pueden ser más sencillos, pero que funcionan muchísimo mejor, porque muchas veces lo sencillo es lo que mejor funciona. Entonces cuando tú te dedicas al culturismo, eso te da un recorrido, te da una estructura, y eso simplifica mucho todo, un relato, y a la hora de transmitirlo, que de esto va, llegar al espectador, llegar a la audiencia, lo hace muchísimo más atractivo, porque tienes una narración que seguir, ¿vale? Esta persona se está preparando, me cuenta sus entrenamientos, me cuenta su dieta, su revisión con su entrenador, cuando llega a la competición me cuenta las puestas a punto, luego me enseña la competición y luego la postcompetición. Oye, he ganado, voy a hacer esto. Oye, he perdido, toca remontada. Entonces, todo eso, como historia, como relato, que al final es lo que a la gente le gusta, una buena historia, es muchísimo más vendible, y eso hace que este contenido sea muchísimo más popular y que funcione también hoy en día. Mucho más cómodo desde el punto de vista de la creación de contenido, tener una estructura más fija y un objetivo prefijado. Sí es cierto que en mi opinión también tiene un lado negativo, porque puedes caer en la excesiva repetición, porque al final el problema del culturismo es que es muy repetitivo, ¿no? Entonces, si vista una competición, vistas todas realmente, y si una persona no logra progresar de forma deportiva y sus competiciones son un poco repetitivas, no termina de mejorar, no gana, no progresa, no asciende, entonces corre el riesgo de caer en la excesiva repetición en lo que es su contenido, ¿no? Entonces, por eso creo que también mucha gente que se dedica a esto luego acaba diversificando y haciendo alguna cosita más distinta, porque si no caes en la excesiva repetición y puedes acabar saturando a la gente. Pero como digo, creo que uno de los factores para que el culturismo sea tan popular hoy en día es que le da sentido, le da estructura, te da un camino que recorrer y te da un relato que venderle a la audiencia. El motivo número 3 es que simplifica el contenido. Esto va muy ligado con el punto anterior, ¿no? De el objetivo que le da sentido a tu contenido, ¿no? Lo simplifica también, ¿no? Van los dos muy relacionados, porque a la hora de crear contenido, uno de los principales problemas a los que te puedes enfrentar es la falta de ideas, ¿no? Ese atasque que puedes tener creativo, que es uno de los principales problemas a los que puedes tener. Sin embargo, cuando tu canal, tu contenido se dedica al culturismo, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, tienes un camino que recorrer muy fijado, muy marcado. Yo, por ejemplo, a la hora de enfrentarme a reunir ideas para crear contenido, es cierto que puedo tener ideas, sobre todo al principio, ¿no? Que no tienes muchos vídeos, luego corres el riesgo de empezar a repetirte y de quedarte sin ideas. Pero siempre es más complicado, ¿no? En un canal que pueda ser mucho más ecléctico, que cuente otro tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, un canal dedicado al fisiculturismo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que retransmitir es tu preparación, que es lo que la gente quiere, verte recorrer ese camino, ¿no? Ese camino que tú has marcado, que tú le estás enseñando a la gente, ese camino que tú le has enseñado a la gente es lo que tú tienes que ir recorriendo e ir mostrándole, ¿no? Entonces, a la hora, a nivel creativo, es mucho más sencillo. Hoy no sé qué hacer, no sé qué crear. Muy sencillo, tú vete contando tu entrenamiento, tus sensaciones, tu dieta, vas progresando, no vas progresando, las vicisitudes, ¿no? Que surgen durante una preparación. Hoy me he lesionado, tengo problemas porque no estoy cogiendo el peso, lo estoy perdiendo, no termino de sacarme, no termino de definirme, el volumen va bien, el volumen va mal, me reúno con mi entrenador. A la hora de crear ese contenido es mucho más sencillo, es mucho más simple. Que, ojo, no digo que sea malo, por decir que el contenido sea más simple no quiere decir que no funcione, porque aquí no va de hacer películas, ¿vale? Esto va de entretener. Lo sencillo funciona siempre. Entonces, el que se dedica al fisiculturismo y estas disciplinas deportivas, a la hora de crear contenido lo tiene quizás más sencillo, porque simplemente tiene que ir narrando ese camino que va recorriendo en busca de ese objetivo que se ha fijado, que es cierta competición, ¿no? O lograr pues ser el mejor en esta disciplina deportiva. Entonces, eso se vende muy fácil, como os digo, porque, como vuelvo a repetir, tienes un camino que recorrer, narrarlo es mucho más sencillo que hacer un canal mucho más alambicado en el que intentes hablar de muchísimas cosas que no tienen que ver, que igual un día te apetece hablar algo que no tiene que ver con el fitness, de repente la gente pierde el interés o no le interesa, o a la gente que has captado por un vídeo al siguiente lo pierdes, mientras que una persona que más o menos va manteniendo ese camino es mucho más fácil seguirle. El cuarto factor es la simple moda. Una vez que el paradigma ha cambiado, ¿no? Que de repente la gente empezó a ver, ¿no? Que este contenido empezó a llevarse a ser muy popular por diferentes factores, porque apareció gente muy excepcional, ¿no? Gente pues con físicos muy avanzados, gente que era muy fuerte, gente que era muy joven, muy precoz. Eso hizo que mucha gente, sobre todo gente joven, se sumara y empezara a consumir ese tipo de contenido, y de repente pues todo cambió.
quizás también por influencias de lo que se mueve a nivel mundial, ¿no? Al final estamos todos interconectados y pues la popularidad del Mister Olympia, de las grandes competiciones, la aparición de culturistas como Bumstead, ¿no? Ultra populares, pues también ha hecho que mucha gente se quiera subir al carro del culturismo y empezar a consumir ese tipo de contenido. Luego también es muy importante todo lo que surge alrededor del culturismo, porque no es solo la competición, sino la cantidad de canales y de gente que crea contenido que se dedica a hablar de culturismo, a opinar sobre los contenidos que hacen otros, ¿no? Entonces, la propia moda es otro de los factores de que este contenido sea muy popular, porque al ser tan popular, todos los nuevos creadores de contenido que empiezan a aparecer se suman a esa moda. ¿Por qué? Porque digamos que es un mercado, si lo queremos llamar así, de la comunidad fitness en español, en el que ahora mismo si tú apuestas por otro tipo de contenido, porque te mola crear contenido relacionado a esto, es muy complicado que te hagas un hueco, al menos que seas excepcional, como te digo. Entonces, ¿por qué apuesta la gente? Pues por seguir la moda. También porque les gusta, evidentemente. Si algo es una moda es porque gusta a la gran mayoría. Por eso todos los que entran nuevos a crear contenido se suben al carro del culturismo, ¿no? Al final es lo que se lleva y es lo que hace la gran mayoría. Pero en mi opinión esto también es un arma de doble filo, porque el problema de que sea un contenido tan popular es que toda la gente nueva que quiera empezar a crear contenido relacionado a esto se enfrenta con una estructura, con una comunidad muy saturada, entonces lo va a tener muy difícil para destacar. ¿Por qué? Porque muchísima gente se dedica a esto, prácticamente desde canales con 100.000 seguidores hasta canales con 200 cuentan sus preparaciones. Entonces, o eres muy excepcional desde el punto de vista físico, es decir, seas una bestia, alguien súper precoz, que hayas aparecido siendo súper joven, que tengas un fisicazo, que entonces vas a entrar por los ojos y la gente te va a seguir, o que seas una persona que seas capaz de diferenciarte muchísimo de lo que hacen los demás, que tengas un carisma y una personalidad arrasadora y digas, oye, me los llevo a todos porque les convenzo con la forma que tengo yo de hablar y de conquistarles, y el contenido que yo hago, como es muy distinto, es lo mismo pero distinto, he conseguido dar una vuelta al contenido del culturismo y he conseguido ofrecer algo distinto, pues he sido capaz de llevármelos a todos. Pero al menos que seas uno de esos dos es muy difícil que lo hagas, ¿no? Y luego, como os he dicho al principio, se han creado, digamos, esas cadenas de retroalimentación, ¿no? Entre lo que son la gente que crea contenidos sobre el culturismo con la gente que crea contenido hablando de lo que crean otros, ¿no? Es decir, vemos a gente que compite, que crea sus vídeos, crea sus sagas, ¿no? Contando su preparación, y luego vemos a otra gente que crea contenido opinando de lo que crean los anteriores, que a su vez luego también hacen preparaciones y los otros les comentan, ¿no? Entonces al final se crea una especie de retroalimentación de red entre todos ellos que hace que ese contenido sea aún más popular, porque aparte de crearlo hablan de ello unos de otros. Entonces es una bola, una burbuja que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, por tanto más popular, el mercado muy saturado, ¿no? También es cierto que para mí un aspecto negativo de esto es que la excesiva oferta, digamos, de contenido relacionado con el culturismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es que solo hay culturismo. Esto lo quiero hablar también en otro vídeo. Para mí es un problema porque estamos dejando fuera a muchísima gente que le puede gustar el culturismo, no apasionarle, interesarle, pero que quiera consumir otro tipo de contenido, y no hay esa oferta. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan popular que lo ha saturado todo, y ahora mismo los algoritmos, las redes sociales, lo único que te lanzan, lo único que te recomiendan es lo mismo una y otra vez, es decir, más culturismo, más culturismo y más culturismo. Entonces estamos cerrando la puerta, aparte de creadores de contenido, sobre todo a la audiencia. Le estamos privando de consumir otro tipo de contenido, le estamos quitando alternativas. Es como si tú pones la televisión y ves siempre el mismo canal, que evidentemente cada uno puede tener, cada creador de contenido, cada culturista tiene su personalidad, su carácter y sus caracteres diferenciadores unos de otros, ¿no? Pero al final el magro, el núcleo es el mismo. Entonces le estamos privando a la gente a consumir otro tipo de contenido, y yo creo que eso es un problema que habría que intentar, pues evidentemente esto depende de los algoritmos y de las redes, ¿no? Pero estaría muy bien que por lo menos hubiera alguna alternativa. Luego, uno de los factores que yo considero más importantes es lo que yo llamo factor deportivo. ¿A qué me refiero con factor deportivo? Esto, el culturismo para mí no es un deporte, ya lo explicaré en otro vídeo. Para mí hay ciertas características que no lo convierten en un deporte, no podemos llamar disciplina o competencia o torneo o concurso, como quieras, ¿no? Pero digamos, el factor deportivo, con lo que quiero decir con esto es que la incertidumbre de un resultado inexacto, porque evidentemente siempre hay favoritos y siempre hay gente que tiene más posibilidades de ganar que otras, ¿no? Como en todos los deportes del mundo. Pero sí es cierto que el resultado nunca es seguro, nunca se sabe quién va a ganar. Entonces esa incertidumbre es lo que lo hace mucho más interesante de cara al espectador. Como os he comentado antes, el relato, lo que le llega
a la gente lo hace muchísimo más interesante, ¿no? Es como vamos a ver el desenlace de la historia, el desenlace de la película, ¿no? Después de ver todo su entrenamiento, después de ver todo, imaginaos la película de Rocky, ¿no? Las grandes películas deportivas. Es lo mismo, ¿no? Al final hemos visto cómo entrena, hemos visto los problemas que ha superado durante su entrenamiento, se ha preparado y llega el momento clave, la competición, el momento deportivo, el factor deportivo. ¿Qué pasa? Que el deporte es de resultado incierto, no se sabe qué va a pasar. Van a subirse ahí y alguien ganará y alguien perderá. Y eso lo hace muy interesante. Esa expectativa, esa expectación que genera ese momento del enfrentamiento, entre comillas, el enfrentamiento, el duelo, ¿no? Sobre el escenario es lo que lo hace interesante, ¿no? Como todos los deportes, ¿eh? Pero ahora mismo estamos hablando de este caso concreto. Entonces creo que es un factor que hace que este contenido también sea muy popular, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, cómo va a ser el desenlace de la historia, ¿no? Ahora mismo lo hemos visto recientemente donde ha habido competiciones de las que todo el mundo hablaba. ¿Por qué? Por esa expectación de ese resultado deportivo incierto que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces eso da que hablar. Y si das que hablar es algo muy bueno porque al final tienes a la audiencia enganchada, tienes a la audiencia pendiente de qué es lo que va a pasar. La gente comentaba, oye, yo creo que puede ganar esto, yo creo que puede ganar el otro. Uy, si gana, cuidado. Uy, si pierde, cuidado también. Entonces toda esa expectación, toda esa expectativa por ver qué va a pasar, lo hace muy interesante de cara al público. Como historia es muy buena, se vende muy bien y lo hace muy popular porque atrae atención. La gente está mucho más pendiente, que al final en esto consiste, ¿no? Que la gente consuma el contenido que uno crea. Por tanto, creo que este factor deportivo es clave, es un factor para mí determinante para que ahora mismo este contenido sea muy determinante. Oye, a ver el chaval que yo sigo cómo es capaz de hacerlo, si gana, si pierde, ¿no? El factor victoria o derrota lo hace tremendamente interesante. Y por último, creo que otro de los motivos por los que el culturismo es tan popular, y este creo que es más un motivo de cara a los creadores que a los consumidores, que a los espectadores, no que a la audiencia, que es que el culturismo de alguna manera blanquea el ciclo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, generalmente si una persona se dedica a crear contenido sobre fitness, aunque no compita, si esa persona tiene un físico extraordinario, tiene un físico muy por encima de la media, esa persona generalmente la primera discusión que va a surgir sobre él es si es natural o es natural, si usa o no usa, al menos que sea algo que sea palmable ya de que es obvio, ¿no? Siempre va a surgir la duda. A mí sinceramente es una polémica que no me interesa, me da igual, cada uno haga su vida lo que quiera, pero sí es cierto que esa duda surge y entonces generalmente esos creadores de contenido que suelen jugar un poco a la indeterminación, a la indefinición, no dicen que sí pero tampoco dicen que no, que ojo, a mí eso no me parece mal, me parece hasta bien, me parece inteligente. ¿Por qué? Porque generas expectación, generas expectativa y generas la atención del público. ¿Será? ¿No será? La gente comenta, ¿tú crees que sí? Yo creo que no, yo creo que sí por estos motivos, yo creo que no por estos motivos. Y eso da que hablar y al final eso redunda en más audiencia, que es lo que a un creador de contenido le interesa, ¿no? Que la gente vea su contenido. Entonces, claro, estos creadores de contenido que juegan la indefinición, que nunca se posicionan o nunca declaran, pues al final cuando dan el salto al culturismo, digamos que ya se han, entre comillas, engañado, porque esto no es engañar a la audiencia, ¿no? Pero sí es cierto que uno de los aspectos más importantes es que la audiencia no soporta a la gente incongruente. El espectador, yo hablo de la audiencia porque yo también soy audiencia, yo soy espectador, ¿no? Entonces el espectador generalmente no suele soportar que la gente que sigue o lo que ve no sea congruente. O sea, si una persona dice A y luego resulta que es B, no sienta bien, porque de alguna manera se sienten un poquito engañados, un poquito estafados, ¿no? Que evidentemente el creador de contenido, la persona que está al otro lado de la pantalla, no tiene ninguna responsabilidad con el espectador real, ¿no? No tiene por qué andar aquí dando explicaciones excesivas, ¿no? Al final cada uno hace su vida. Pero sí es cierto que el espectador puede llegar a sentirse un poquito molesto si ve que la persona que está siguiendo y que está viendo es incongruente, y eso al final puede tener consecuencias a nivel de, oye, pues igual te dejan de ver tanto, ¿no? Igual la gente deja de apoyarte si eres incongruente, ¿no? Entonces, claro, cuando van el salto al culturismo y a competir, digamos que se crea como una especie de bula, ¿no? Una especie de carta blanca, ¿no? Como, bueno, es que ya el gran argumento es el de, es que ya no me queda más remedio que hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que eso justifica todo, ¿no? Como estoy compitiendo, pues ya no me queda más remedio que usarlo, ¿no? Pero antes no se sabe, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera el entrar a competir, digamos que blanquea, ¿no? Que justifica y da carta blanca a los que jugaron con esa indeterminación y esa indefinición para generar expectación, ¿no? En la audiencia. ¿Por qué? Porque resulta que el culturismo, que es uno de sus aspectos más negativos, evidentemente es la única disciplina, si lo queremos llamar así, en la que el uso de sustancias dopantes es condición sine qua non, es decir, que tienes que hacerlo sí o sí para ya siquiera participar a cierto nivel. Ya no te
digo, si quieres ganar o hacer un papel destacado, ¿no? Vas a tener que usar, pero en proporciones ya nocivas, ¿no? Tóxicas. Entonces creo que este también es un factor importante de cara a los creadores de contenido, ¿no? Aparte de que ellos evidentemente se van a querer subir al carro, que es como hemos dicho antes, es la moda, simplifica tu contenido, te da un objetivo, te da una estructura, es lo excepcional, es lo mejor, ¿no? Dentro del fitness, porque al final estos son cuerpos, ¿no? Y los mejores cuerpos son los que más llaman la atención. Entonces, si a todos los factores luego le sumas, oye, que de esta manera puedes llegar a justificarte, ¿no? Puedes llegar a blanquear una actuación que puede estar mal vista, ¿no? Que es el uso de sustancias dopantes, ¿no? Que al fin y al cabo son ilegales, ¿no? Entonces yo creo que la conjunción de todos estos elementos, de todos estos factores, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? Ya a modo de rectos, creo que la conjunción, ¿no? La unión de todos estos elementos es lo que hace que iba a decir comunismo, ojo, es lo que hace que el culturismo sea tan popular hoy en día en España. Así que chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo aquí de charla con vosotros, esta pequeña reflexión que os quería transmitir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima semana.